Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ana González. El webinar que vamos a impartir el día de hoy es referente a nuestra línea de productos Sarnafil, que muchos de ustedes conocerán. Este webinar está enfocado a toda la región, a Latinoamérica. Entonces, bienvenidos todos. Muchas gracias por compartirnos un rato de su tiempo. Espero que todos estén muy bien, ustedes, sus familias, y bueno, que saquemos provecho de estos tiempos complicados que vive el mundo entero, ¿no? Aprovechemos para compartir un poco de conocimiento, para aprender un poco, para compartir inquietudes, etcétera. Voy a comenzar con esta presentación que preparé para ustedes. La intención de este webinar es ampliar un poco la visión, el conocimiento de las membranas Sarnafil en Latinoamérica, el uso del producto y de los sistemas en general, identificar cómo es que Sarnafil no es solo un producto, sino un sistema completo, uno o varios, tiene diferentes componentes con los que podemos armar sistemas. Bueno, comenzamos. Bueno, para empezar, quisiera platicar con ustedes. Creo que la mayoría de ustedes estarán identificados con los procesos de impermeabilización de cubiertas y cómo es que ubicamos las necesidades y los objetivos de este tipo de sistemas. Yo los ubico como en tres tipos diferentes, bueno, en tres características. Estamos buscando, cuando impermeabilizamos, proteger un edificio, protegerlo de la intemperie, de la lluvia, de la nieve, del sol, etc. Buscar un confort al interior del edificio, que este techo no solo nos proteja de la lluvia, etc., sino que nos genere un confort al interior de nuestros edificios. Y buscamos colocar sistemas que sean duraderos en lo largo de la vida del edificio. Por lo general, estamos construyendo para que las edificaciones sean cada vez más duraderas, y creo que esas son tres características de un sistema que estemos buscando para un sistema de impermeabilización de cubierta. En un segundo, porque esto va un poco lento el avance. Listo. Cuando estamos pensando en diseñar o en proponer una cubierta, yo creo que desde el arranque tenemos dos alternativas, y creo que esto es crítico para el éxito de un sistema o de un edificio. Una de ellas es pensar desde el diseño, tener un óptimo diseño inicial, y que durante el proceso del edificio tengamos, tanto la ejecución como en la vida del edificio, tengamos inspecciones de ejecución, mantenimientos programados, que tengamos una muy buena planeación de todo el sistema, en este caso de cubiertas, y esto nos va a derivar en reducir gastos extraordinarios y tener un buen funcionamiento del edificio, que al final esto es lo que todos buscamos. La otra alternativa que muchas veces sucede o que nos pasa en el medio de la construcción es que por tratar de abatir costos en el proceso de construcción o al inicio, se toman en consideración tecnologías deficientes, en donde sabemos que le vamos a estar dando mantenimiento cada época de lluvias o cada que falle el sistema. No las tenemos programadas, y esto deriva en gastos extraordinarios que no podemos calcular y que muchas veces generan interrupción en la operación del edificio. Creo que esto es algo que en el deber ser de la construcción pues nadie desearía, ¿no? Pero muchas veces se da. ¿Qué factores debemos considerar en un sistema de impermeabilización para techos?
Bueno, están desde la resistencia a rayos UV, resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia a granizo, dependiendo de dónde esté ubicado el techo. Creo que básico es la resistencia a la humedad, a la lluvia, que es casi en lo que todos pensamos al colocar un sistema de techos, en que no entre agua. Sin embargo, están todos estos otros factores. La resistencia al viento, un sistema o un edificio que esté en una zona de huracanes, es importantísima la resistencia al viento. Resistencia a los movimientos, en un edificio que esté en zonas sísmicas o que simplemente esté también en una estructura ligera, con una estructura donde sabemos que la estructura del edificio se va a estar moviendo constantemente. Es importante que nuestro techo resista esos movimientos. Resistencia a impactos mecánicos, todos sabemos, y uno de los mayores riesgos de un sistema de impermeabilización, un sistema de techos, está en los impactos mecánicos, el mantenimiento que se le tenga que dar al techo, a los aires acondicionados, etcétera. Son factores que tenemos que considerar desde un inicio, desde el diseño, para poder proponer un sistema óptimo de impermeabilización. Creo que otro de los puntos importantes o que no hay que dejar de lado es, y desde el principio, saber qué expectativas tenemos para la inversión inicial de ese edificio, de la impermeabilización, qué programa de mantenimientos tenemos considerados y sobre todo la durabilidad, ¿no? Es importante desde el principio estar con el cliente, con el usuario final, considerando estos tres factores que al final nos van a dar un gran costo total a lo largo del tiempo. Al final todo eso se reduce en costos, ¿no? Podemos seleccionar diferentes tipos de impermeabilización, pero dependiendo de qué calidad y qué diseño seleccionemos, es el costo que nos va a generar a lo largo del tiempo, ya sea al inicio o ya sea al final. Muchas veces el del inicio lo podemos calcular, pero un costo donde tengamos que estar dando mantenimientos y reparaciones es difícil de calcular y muchas veces puede salir más caro que un sistema que al principio pueda parecer más costoso. En general, ¿qué tipos de impermeabilizaciones podemos encontrar? Productos líquidos, pues, están los acrílicos, que todos los conocemos, que nos dan un tiempo de vida un poco más corto, que de lo más corto que podemos encontrar. Los poliuretanos, que son productos líquidos que nos dan mayores garantías y mayor desempeño. Están las poliureas, sigue ahora. Después están los mantos prefabricados, bueno, poliureas que también nos dan un gran desempeño al impacto, etcétera. Tienen algunas complicaciones con los rayos UV, sin embargo, el desempeño es bueno. Mantos prefabricados, los mantos asfálticos que todos conocemos, bueno, que son muy comunes tanto en México y algunos países de Latinoamérica. Son productos que nos pueden llegar a dar 10 años de garantía, bueno, más bien de durabilidad, resisten bien el impacto. Los CPDMs que a lo mejor no tienen tan buen desempeño ni son tan recomendables para temas de seguridad y de seguridad en los edificios. Y están las membranas termoplásticas que van a ser el enfoque de esta presentación, ¿no? PVC, TPOs. De estas son de las que vamos a hablar. Estas membranas, al final, un sistema de impermeabilización con membranas termoplásticas, en particular con PVC, son sistemas que nos pueden llegar a dar una durabilidad de más de 20 años en el edificio, con garantías que llegan hasta los 20 años y que tienen un desempeño a lo largo del tiempo probado y que nos llegan a dar mucha seguridad en un edificio. En particular, les voy a presentar las membranas Sarnafil, las de PVC, que son las que las que sí caben de más en toda la región. Me voy a enfocar a estas porque son las que más se venden en la región. Un poco de historia. SICA se funda en 1910. En 1958 se funda Sarna. Sarnafil es una empresa que adquiere SICA
En años posteriores, en 1961 se produce la primera membrana de PVC Sarnafil, y también la primera membrana termoplástica. Cabe mencionar que Sarnafil es pionero en la fabricación de membranas termoplásticas y enfocadas a ese tipo de productos para los techos. Después, que ya es la parte que a lo mejor nos empieza a involucrar aquí en América, en 1975 se inaugura Sarnafil en Estados Unidos. En el 78 se impermeabiliza el primer techo verde con PVC. Eso también es un dato importante porque una de las tecnologías más favorables para impermeabilizar un techo verde es el PVC. Es lo primero con lo que se impermeabilizó fue con PVC y es uno de los productos más duraderos y resistentes a raíces. Después, en el 80 se fabrica la primera membrana con Phelps. Luego les platico en qué consiste o por qué es importante esto. En 1985, Sarnafil guía las pruebas ASTM. Esto quiere decir que antes de estas pruebas no existían pruebas ASTM para las membranas termoplásticas. Las membranas PVC de Sarnafil son las que guían estas pruebas y de ahí se derivan todas las pruebas para membranas termoplásticas, PVC, TPOs, en Europa, en América. Después, en 1994 se comienzan los procesos de reciclaje de membranas. Esto es muy importante para el enfoque de sustentabilidad que están tomando todas en general el mundo, pero el medio de la construcción específicamente, porque Sarnafil tiene un programa de reciclaje de membranas que solo se pueden hacer con PVCs. Esto favorece al impacto o a la huella ambiental que puede dejar un edificio, y eso se los platico en un momento más. Después, en 2005, Sika compra Sarnafil. Entonces Sika adquiere toda esta experiencia, toda esta historia de Sarnafil respecto a los techos, en general a la impermeabilización de techos. Y en 2010, 5 años después, es que Sarnafil se empieza a comercializar en Latinoamérica. Relativamente corto el tiempo que llevamos vendiendo el producto en Latinoamérica, pero bueno, 10 años que ya nos han dado una buena experiencia en la región. ¿Qué son las membranas Sarnafil? Bueno, como ya les había platicado, pertenecen a la categoría de los sistemas de impermeabilización a base de membranas termoplásticas o single ply, que muchos de ustedes los conocen así. Este tipo de membranas son ideales para proteger áreas con bajas pendientes, como naves industriales, techos de lámina, estadios, etc. ¿Por qué? Bueno, me regreso un poco a esto de las bajas pendientes, porque nos ayudan, es muy favorable impermeabilizar este tipo de techumbres con las membranas, porque en su proceso de termofusión o en la unión que pueden tener entre membranas, tienen una alta resistencia a la estanqueidad del agua. O sea, es decir, si se llegan a generar por estas bajas pendientes estancamientos de agua, no corre riesgo de la membrana de sufrir filtraciones y de transmitir esta agua hacia el interior del edificio. Las fusiones entre membranas son muy resistentes a esto. Y luego, bueno, otra de las características, tienen altas propiedades, tienen propiedades antirraíz que nos favorece al uso de techo, a la protección para techos verdes. ¿Qué le da al PVC la propiedad antirraíz? Es su composición química a base de cloro y sal. Esta composición hace que no sea una barrera para las raíces, no las mata, pero las canaliza o las redirige. Es decir, forma un contenedor completamente resistente a la raíz, que no permite que estos que pasen a través de ella ni hacia
ni hacia todo el sistema del techo, ni hacia el interior del edificio. Como ya les presenté en una de las primeras slides, la Sarnafil tiene una durabilidad probada por más de 50 años a nivel mundial. Tenemos proyectos Sarnafil tiene proyectos en donde de más de 40 años con membranas de esa misma edad que siguen funcionando y que se están testeando todo el tiempo para revisar cómo van cambiando sus características, y hasta la fecha podemos decirles que tenemos edificios que funcionan con el mismo sistema de impermeabilización desde hace más de 40 años. Entonces, creo que eso da mucha fuerza a la marca y a la membrana para poderla recomendar con toda la tranquilidad de que es un producto que va a proteger un edificio de forma exitosa. Son membranas altamente flexibles. Su proceso de fabricación hace que el refuerzo, tanto las capas exteriores como el refuerzo tengan una composición casi monolítica, que hace que se mueva todo el sistema o toda la membrana al mismo tiempo y resista los movimientos del edificio sin tener riesgo de rasgarse o de romperse o de tener fracturas. A diferencia de los TPOs, las membranas de PVC, como tienen una resistencia mayor a la temperatura, podemos trabajarlas más fácilmente a altas y bajas temperaturas. Su nivel de fallo o su punto de fallo es extremadamente, tiene un rango muy amplio, entonces en donde podemos trabajarlas en ambos escenarios con mucha facilidad. Tiene gran estabilidad dimensional, esto debido a los refuerzos que tienen al interior de en la membrana. Tenemos membranas de fibra de vidrio y membranas de poliéster. Las de fibra de vidrio tienen mayor estabilidad y ahorita eso en unas slides siguientes se los voy a platicar. Alta resistencia a químicos. Esto nos da grandes ventajas respecto a otros tipos de impermeabilizantes o otros tipos de termoplásticos, porque el PVC prácticamente resiste a todos los químicos a los que pueda estar expuesto un techo. Llámese no sé, en una nave industrial, los residuos que puedan tener de producción, ya sea no sé, de lo que se esté fabricando al interior. Muchas veces las chimeneas extraen del edificio los restos de la producción, y que muchas veces pueden ser químicos que nos llevan a tener pHs muy altos o pueden degradar otro tipo de membranas. El PVC resiste químicos prácticamente o casi de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, edificios que están muy cerca de aeropuertos, la turbocina de los aviones que siempre desprenden, y en este tipo en estas ubicaciones pues están más expuestos a ellos. Otros termoplásticos como el TPO no lo resisten, puede empezar a degradarse, y el TPO lo resiste, y el PVC lo resiste muy bien. Fácil de reparar. Reparar una membrana de PVC es muy sencillo, es únicamente limpiar la membrana, darle polvo y volver a termofusionar, y con eso funciona bien. La ventaja es que como la capa superficial de las membranas Sarnafil no se degrada con el sol, se degrada muy poco, muy poco. Podemos garantizar que aunque el edificio ya lleva varios años de uso y la membrana lleve varios años expuesta, solamente con limpiar la membrana podemos tener un buen anclaje con una membrana nueva. Es decir, no necesitamos preparar con ningún solvente ni preparar superficie, porque la membrana está prácticamente
siempre lista para poder parcharla con una membrana nueva. Este es uno de los puntos más importantes, bueno, de los que más podemos sacar provecho de estas membranas, es que su resistencia al fuego es muy alta. El PVC es un producto autoextinguible y eso nos da muchos puntos para la seguridad de un edificio, que creo que es básico para el tipo de edificios a los que va enfocado un sistema de techos como este. ¿Qué tipo de membranas tenemos? Básicamente tenemos dos divisiones de membranas. Las membranas Sarnafil, que son nuestras membranas Elite, o con las que se origina Sarnafil y las que tienen una composición probada por más de, los que les decía, por más de 40 años. Y tenemos las líneas Zicaplan, que es una línea más podríamos decirlo, económica, que está enfocada a competir tal vez con membranas más comunes en el mercado, y en específico con el mercado de América con las membranas de TPO, que ahorita lo vamos a platicar un poco más adelante. Las membranas Sarnafil tenemos denominación G, que es refuerzo de glass fiber, de fibra de vidrio. Tenemos en diferentes espesores y membranas con y sin felt. Las membranas S, que son las membranas de refuerzo de poliéster, que también tenemos en estos diferentes espesores que pueden ver, con o sin felt. La membrana G476 es una membrana específica para techos verdes. Ustedes la pueden ubicar o identificar como una membrana de color naranja, que ahorita les voy a explicar por qué es de color naranja. Después están las membranas Zicaplan, que son, al ser una línea mucho más commodity, solo las dividimos en dos tipos, en fastener, que son fijadas mecánicamente, o adheridas, que serían membranas adheridas con pegamento. Tenemos solamente en dos espesores, y las membranas con felt solamente las tenemos fijada mecánicamente en espesor de 60 mil o de 15 milímetros. ¿Qué diferencia tenemos entre estas dos líneas? Ahorita les voy a presentar, bueno, primero les platico y aquí viene un poco la diferencia, las certificaciones que tienen las membranas. Cuentan con certificaciones UL, FM. UL son los laboratorios que hacen pruebas con todo lo relacionado con fuego, ¿no? Desde la secadora que está en su casa hasta el enchufe de la computadora y productos para la construcción, como las membranas, todo tipo de productos para la construcción. Después Factory Mutual, que tal vez no sea muy conocido en la región, pero es un método de aseguramiento, es una aseguradora con la que muchos clientes, específicamente de Estados Unidos, aseguran sus edificios, y que ellos hacen pruebas, en el caso particular de techos, con todo lo que tenga que ver con resistencia a fuego, resistencia a huracanes, a granizos. Ellos hacen pruebas con muchos tipos de sistemas de techos o con diferentes composiciones, y te garantizan que cierto tipo o cierto diseño de techo va a funcionar para determinadas características, ya sea de sustratos, de viento, de todo tipo de condiciones que pueda tener tu edificio. Las pruebas ASTM, que las platicaba hace un momento, son las pruebas que nos definen las características físicas de los productos. No sé, elongación, resistencia a la ruptura, resistencia a la compresión, resistencia a la absorción de agua, etc. Y los LEED, que no es una certificación LEED no certifica productos, pero sí todos nuestros productos tienen todos los
estudios o las, los comprobantes que el LEED pide para poder aportar puntos a un edificio que va a tener va a ser catalogado por el Green Building Council. Las membranas Sarnafil. Me voy a ir un poquito más rápido para avanzar. La diferencia, aquí les pongo las características de membranas, un poco comparando membranas Sarnafil con membranas Sikaplan. Las membranas Sarnafil en general son la G410 en este caso, membrana con refuerzo de fibra de vidrio, tiene una alta calidad, con un recubrimiento superficial que minimiza la adherencia del polvo. Esto es importante. Una de las grandes diferencias que tiene la línea Sarnafil con la Sikaplan es que tiene una garantía llamada Thickness Warranty, y esto lo que nos dice es que es una membrana que va a tener en toda su composición el espesor que nos está diciendo. Si es una membrana de 60 mil, en toda su composición va a tener 60 mil o más. Nunca va a tener menos que lo que dicta su ficha técnica. Esto yo les podría decir que ninguna otra marca en el mercado lo ofrece. Es una de las grandes ventajas que ofrece Sarnafil, y ahorita les explico por qué. Y tiene estas certificaciones que ven, ¿no? Como pueden ver, es un producto, como se vende a nivel mundial, está certificado, les puedo decir que aquí y en China, ¿no? Puede sonar como a comentario coloquial, pero sí, está certificado, tiene certificaciones a nivel mundial. Y luego viene, comparándolo acá en la línea Sikaplan, la membrana Sikaplan adherida. Que si ustedes se fijan, es las mismas características, tiene el mismo recubrimiento superficial, con lo que no cuenta es con esta garantía que les platicaba, la Thickness Warranty, que esta membrana o esta línea de membranas se va con la garantía que nos pide la ASTM, que es un espesor nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana va a tener el espesor, ya sea el que está diciendo en su ficha técnica o hasta 10% menos de espesor. Y eso es válido. Y con eso es una membrana que pasa, ¿no? Entonces puedes tener de 60 hasta el 10% menos de espesor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que para un fabricante puede ser más fácil y está produciendo menos producto yéndose a un espesor menor, y está gastando menos y te puede vender 10% menos de lo que estás pagando. Otra diferencia que tenemos son las garantías, las certificaciones que puede tener el producto. Tenemos menos certificaciones, lo cual no implica que no pueda ser un producto que funcione, yo les podría decir que en cualquier proyecto que podamos tener en Latinoamérica puede ser aplicable, porque tenemos Factory Mutual, que es lo que la mayor parte de las certificaciones piden, UL, que es protección contra fuego, y LEED, que se está convirtiendo en uno de las certificaciones, podría llamar de moda, que tenemos a nivel mundial. Aquí otra diferencia de la Sarnafil y de las membranas Sarnafil y de las membranas Sikaplan, en este caso son de refuerzo de poliéster, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Tenemos todas las certificaciones, tenemos la Thickness Warranty, y en la Sikaplan es el mismo producto, pero con menos certificaciones. Esto que les hablo de la Thickness Warranty y de las certificaciones son los que nos hace poderles ofrecer un mejor precio por una línea que por otra. Al final ustedes están teniendo un producto superior en ambos casos, superior a los productos, cualquier producto que les pueden ofrecer en el mercado termoplástico, llámese TPO, con un precio, en el caso de la Sikaplan, muy similar a lo que pueden encontrarse con otro tipo de membranas. Por eso es que se crearon, se buscó una optimización en donde se podía hacer sin
sin comprometer la calidad del producto, y esto es lo que tenemos. Al final tenemos un mejor producto a un precio muy similar. ¿Qué componentes tenemos en los sistemas? Está la membrana, y todo esto se acompaña de adhesivos en caso de membranas adheridas, sujetadores en caso de que tengamos un sistema fijado mecánicamente, tableros, que aquí les marco en rojo el Sarnatan porque este es un... de esto voy a hablar un poco más a fondo, y accesorios, ¿no? Los caminos, los detalles de coladeras, los detalles de esquinas, etcétera. ¿Por qué les voy a hablar más de los boards? En muchos países de Latinoamérica es común solo ofrecer la membrana como un sistema de impermeabilización. Sin embargo, yo quise hacer énfasis en la importancia o las ventajas que tenemos de ofrecer un sistema completo, o un sistema mínimo con un aislamiento térmico. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿y por qué esto, no? Es uno de los elementos principales del aislamiento térmico, y aquí unos puntos de por qué incluirlo en el edificio. Primero, bueno, es un elemento que nos ayuda a proporcionar confort al interior del edificio, nos ayuda a resistir los cambios de temperatura entre el interior y el exterior. Nos ayuda a controlar condensaciones, que muchas veces es uno de los factores, no sé, en edificios productivos donde el interior tiene temperaturas muy altas y tal vez el exterior tenga temperaturas que vayan bajando, puedes tener un choque térmico que, si no tienes una buena aislación, vas a empezar a tener problemas de condensación y vas a tener problemas con la operación de tu edificio. Nos ayuda a reducir consumo eléctrico debido a que podemos bajar el uso de aires acondicionados. Esto en climas muy cálidos nos puede ayudar, bueno, en ambos casos, ¿no? Pero bueno, pensando en que tal vez en Latinoamérica lo que más hay son climas cálidos, nos puede ayudar a reducir la temperatura del interior del edificio y bajar el consumo de aires acondicionados. Nos ayuda a ofrecer un sistema completo. Muchas veces el sistema requiere impermeabilizante y requiere mejorar las condiciones térmicas. Si ofrecemos el sistema completo, el cliente va a tener en un solo proveedor eh, el, más bien el mismo proveedor, las mismas garantías, y sabe que puede dirigirse a la misma empresa, en este caso nosotros, o ustedes como contratistas, o este, etcétera, a resolver temas del techo, ¿no? Y bueno, otro de los puntos críticos, lo que ya les comentaba con todos los temas LEED y de sustentabilidad, es que el aislamiento se ha convertido en un elemento indispensable, un must, para edificios que estén enfocados en sustentabilidad. Yo creo que la sustentabilidad es, y más pensando en todo lo que nos está pasando en el mundo, yo creo que tenemos que cambiar hacia allá, y hacia buscar edificios mucho más eh, optimizados en temas de sustentabilidad, y un buen aislamiento térmico puede hacer que un edificio cuente con estas características. ¿Qué tipos de aislamientos tenemos? El PIS, que es el polisocianurato, que es uno de los más conocidos y el que nosotros más promovemos o vendemos. Fibra de lana mineral de roca. EPS, que también son muy conocidos. Y es el EPS es poliestireno, y el XPS es poliestireno expandido, expandido y extruido poliestireno. Ahora les voy a presentar un poco de las características que tenemos. Como pueden ver, todos ellos nos sirven para aislar un edificio, pero nos dan diferentes características, tanto de peso, de resistencia a la compresión, de resistencia al fuego,
que nos ayuda, que nos van a hacer seleccionar de una u otra forma un producto. Yo les podría decir, o bueno, uno de las al final de qué nos da, qué producto de esto nos da mayores, una mayor gama de beneficios o de características, es el poliisocianurato. Es un producto que nos da muy buen desempeño térmico, nos da muy buena resistencia a la compresión, muy buen desempeño con fuego. Este, tiene buenos beneficios en el proceso de instalación, o bueno, más bien nos ayudan, es muy fácil la instalación, y entonces es uno de los productos que más fácil podemos manejar para una especificación o para un edificio. Sarnatem son placas de poliisocianurato y por eso es que son las más vendidas, o más bien las que nosotros como Sarnafil ofrecemos a los clientes. Una vez hablado de todos los componentes del sistema, ¿qué tipo de sistemas podemos ofrecer con Sarnafil? Sistemas adheridos, que básicamente son sistemas en donde tanto la capa de aislamiento, la barrera de vapor, la capa de aislamiento y la membrana se aplican de forma adherida con un glue, con un adhesivo, que puede ser base solvente, base agua. Aquí la gama es un poco amplia. Tenemos un adhesivo específico para el aislamiento, un adhesivo para la membrana. Si los proyectos son LEED, tenemos un adhesivo con bajos niveles de compuestos volátiles. La membrana final puede ser Cicaplano o Sarnafil, dependiendo el sistema que escojamos o el que definamos. Y el sustrato, en este caso se lo estoy poniendo metálico. Es muy común que los sustratos sean metálicos, pero pueden también ser sustratos de madera, de concreto, que tal vez en Latinoamérica lo que más vamos a encontrar es sustratos metálicos en naves industriales, que es donde es muy frecuente utilizar este tipo de sistemas, o sustratos de concreto. Después sistemas adheridos, en donde la fijación de los elementos es a través de tornillería, la que les mostré previamente. Este sistema se vuelve, pensando en temas de costos, es un sistema que es un poco más amigable al bolsillo, debido a que nada más estamos colocando fijaciones en los traslapes de la membrana. Se vuelve un sistema más económico, y que con un buen diseño, con el diseño correcto, conociendo las condiciones de viento principalmente, podemos dar las mismas garantías al edificio. Otras modalidades en las que podemos encontrar este sistema, a lo mejor ya pensando en la membrana que va para techos verdes o que va cubierta del sol, serían los utility, que generar un mismo sistema con aislamiento, con la impermeabilización, y luego colocar un sistema de acabado, un sistema de tiles o de algún balastrado. O, como les comentaba, tiene un muy buen desempeño para techos verdes. Únicamente acompañándolo con un buen dren, con el FED necesario, que eso ya es el sistema de jardinería, y a continuación la vegetación. Ahorita les voy a enseñar algunos casos, que creo que tenemos muy buenos casos de éxito en techos verdes. Aquí un resumen de los sistemas que podemos encontrar: el ladrillo que les había platicado, el spill and stick. Esta es una membrana que la realidad es que no tenemos mucha comercialización en Latinoamérica de ella, porque a lo mejor tiene un costo más elevado y requiere unas condiciones específicas de condiciones de obra, que lo que sucede es que la membrana ya tiene un adhesivo activo, en donde únicamente vamos desarrollando, quitamos un papel de protección y se va adhiriendo. Esto nos ayuda a reducir costos de mano de obra. Tal vez acá no aplique tanto porque la mano de obra no es
tan cara como en Estados Unidos, puede ser mucho más asequible la mano de obra. Luego sistemas decor, que son membranas con colores específicos y con una el sistema incluye estas canaletas que nos hacen simular, también son canaletas de PVC que nos hacen simular que estamos con un techo de lámina, pero en realidad es el PVC que está impermeabilizando, que está protegiendo el edificio. Luego los green roofs que ya vimos. Los sistemas mecánicos, tenemos el SaunaFab, que es el que les presenté. El sistema Express, que va complementado más bien que las fijaciones son con una barra de fijación en los traslates. Retechados, que yo se los marca, bueno, se los voy a marcar, creo que los retechados son una de las grandes áreas de oportunidad para este tipo de sistemas, porque le estás dando al cliente que tenga un techo viejo, por así decirlo, o que esté a punto de dejar de funcionar, le das al cliente la oportunidad de renovar ese techo dándoles unas garantías de que va a poder funcionar 20 años más ese techo sin tener que quitarlo, parar la operación del edificio, cambiar la lámina, volver a poner el impermeabilizante, etcétera. Retechados creo que es una buena oportunidad para promover con los clientes, para ahorrarles costos a largo plazo y no tener que quitar el sistema que ya tenían. Engineering es igual un sistema de fijación mecánica en donde necesitamos meter refuerzos. Generalmente cuando estamos expuestos a huracanes o a vientos muy altos, nos vamos con un sistema engineering que refuerza las fijaciones con barras en determinados puntos. Un poco quería presentarles este gráfico en donde podemos observar un poco cómo se compone un sistema de techos de impermeabilización o de hiperaislamiento, donde la membrana, que es lo que casi todos conocemos y todos promovemos, representa un 26% del sistema. El insulation o el aislamiento térmico representa un 21% del sistema. Entonces, si analizamos, no es nada despreciable ofrecer o promover el aislamiento térmico, porque nos genera poder pues, generar una mejor venta o complementar el sistema con un muy buen porcentaje de todo el techo. Luego vienen los accesorios con un 2%, 2.5%, los detalles, los detalles de los perímetros, el costo de la garantía, algo que si quieren solo platicamos luego. Generalmente en este tipo de sistemas, las garantías que se ofrecen son garantías muy robustas en donde nosotros como marca nos involucramos en toda la supervisión y el desarrollo del sistema, etcétera. Y esta garantía generalmente tiene un costo para el cliente. Y eso es muy conocido por el cliente, por los contratistas, que estás comprando este seguro para tu edificio. Representa un costo muy bajo en el costo del edificio y aproximadamente un 41% de mano de obra. Esto, en términos generales, nos da una composición completa de cuánto cuesta un sistema de hiperaislamiento. Lo que les quería mostrar aquí es que el costo de membrana y de insulation es casi el mismo, es muy similar. Entonces, vender un sistema completo nos da mayores ganancias, mayor participación en el edificio, en el techo, mayor seguridad al cliente, tener un solo proveedor de todo esto, en lugar de que esté comprando piezas por todos lados, a todos nos da mayor seguridad. ¿En qué tipo de edificios podemos proponer un sistema como este?
Pensando en sistemas Arnafil, el que les platicaba, yo creo que en sistemas de alta gama, como estadios, museos, hospitales, bibliotecas, edificios que estén pensados para durar, creo que todos los edificios están pensados para durar mucho, pero muchas veces quien desarrolla el proyecto se preocupa, sabe que tiene que tener un edificio funcionando bien por un muy buen tiempo sin tener que pensar en cambiar cosas, en darle mantenimiento, etcétera, ¿no? Un estadio, un gran ejemplo. En estructuras ligeras, como les platicaba, es muy común que en desarrollos industriales, naves industriales, la estructura sea con techos de lámina y al ser un techo de lámina, las conductividades térmicas que tiene un edificio como este, pues más bien las propiedades térmicas son nulas, entonces hay que complementarlo generalmente con un sistema de aislamiento este tipo de edificios son muy propensos a poder vender este tipo de sistemas. Edificios donde la expectativa de vida del techo sea de mayor a 20 años. Generalmente aquí tratar con los dueños de los edificios nos ayuda mucho porque ellos son los que sufren o disfrutan un buen edificio, ¿no? A lo largo del tiempo. Edificios que no puedan parar operaciones, centros comerciales, naves industriales, fábricas, etcétera, ¿no? Edificios que estén buscando certificaciones como, bueno, FM, muchos clientes, o es muy común que clientes, si ustedes encuentran clientes tal vez en Estados Unidos, generalmente busquen Factory Mutual, UL, ASTM, LEED, todo eso, Sarnafil tiene todo ese soporte por detrás de un sistema de techos. Techos verdes, lo que les decía, creo que en techos verdes tenemos una gran área de oportunidad y tenemos de los techos verdes más viejos del mundo, están hechos con Sarnafil. Y bueno, retechados, lo que les decía, ¿no? Ofrecerle al cliente la oportunidad de revivir su edificio sin necesidad de cambiar todo el techo. Creo que esas son ventajas que debemos promover y podemos aprovechar eh, cuando tengamos la oportunidad de presentarlo. ¿Cuáles son los factores de éxito que nos puede, más bien los factores que nos pueden llevar al éxito en este tipo de ofertas o de proyectos? Primero, identificar los proyectos lo más temprano posible, ¿no? Estar lo más cerca del diseño, de, de las etapas iniciales del proyecto. Buscar contacto con los dueños, con los arquitectos, con los contratistas, desde etapas pues muy, eh, desde las primeras etapas de la concepción. En este proceso es importante identificar bien las necesidades del proyecto. Creo que es clave para amarrar una muy buena especificación y que no haya oportunidad de que se mueva ya en el proceso de contratación, que es cuando casi todo se mueve y lo que buscan es apretar precios. Si nosotros conocemos bien y el cliente sabe bien qué necesidades tiene y hemos ido acompañándolas en este sistema, es más fácil que la especificación que tengamos al final no se mueva. Nosotros podemos colaborar tanto con los diseñadores como con los dueños, como con la constructora en desarrollar este tipo de propuestas. Lo ideal es estar en la etapa de diseño con los arquitectos y con los dueños. La presencia local que tenemos, creo que tenemos que sacarle, más bien es uno de los factores que creo que SICA, a diferencia de cualquier otra marca de este tipo de productos, puede ofrecer, es que tenemos presencia en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Hay alguien de SICA que puede darle soporte técnico, soporte de especificación y que el cliente puede estar seguro que si tiene alguna necesidad, algún problema, SICA local, no SICA Estados Unidos, no SICA Suiza, no nadie más, SICA local, eh, puede darle respuesta prácticamente inmediata, ¿no? Eso es algo que muy pocas marcas tienen. Y bueno, el sistema de garantías, que eso también es importante, cuentas clave como las que, o sea,
generalmente los desarrolladores de este tipo de edificios con cuentas clave pueden tener la confianza de que lo que le estamos ofreciendo en Estados Unidos, en Suiza, en Europa, en América Latina, va a ser prácticamente el mismo estándar de calidad y de sistemas que ellos están, con los que hemos tratado con ellos a nivel global. Y esto se traduce en garantías que tenemos la capacidad de ofrecerles. Bueno, yéndonos al triángulo de Zika, el éxito está en esto que les platicábamos, ¿no? Un buen producto. Tengan ustedes la seguridad y la tranquilidad de que Sarnafil les da uno de los mejores, si no es que el mejor producto en termoplásticos del mercado en la región. Sientan ustedes como promotores de Zika Sarnafil y tal vez como clientes, no sé quién nos está escuchando, pero que Sarnafil tiene el respaldo de años y de pruebas constantes que se están realizando de ser uno de los mejores productos de, en la gama de termoplásticos, ¿no? Prácticamente no hay reclamos con nuestros productos. Es una tecnología, creo que bastante estable y amigable, tanto para nosotros que la vendemos como para un cliente final que puede estar tranquilo que no va a tener problemas. El cliente final tiene tenemos bien identificadas es importante tener bien identificadas las necesidades del cliente final. Eso nos va a dar la clave para saber qué proponerles y que lo que le estamos proponiendo funcione bien. Y finalmente, pero no deja de ser clave para esto, es tener una buena mano de obra, ¿no? No hay Ferrari que le des a conducir a un niño que funcione bien, ¿no? El punto, podemos tener el mejor producto, pero si no tenemos al mejor conductor o al mejor instalador en este caso, no va a funcionar. Y para eso contamos con instaladores certificados, estamos en proceso de certificar contratistas que siempre están acompañados del área técnica de SICA. La intención es bien equilibrado, en donde los contratistas forman parte muy importante de nuestro sistema. No sé qué es. Bueno, finalmente, creo que les expliqué en general el sistema. Finalmente, esta última parte de la presentación la voy a hacer muy rápida y lo único que quiero es darles algunas líneas, es sí, unas líneas de las diferencias entre TPO y PVC, que nosotros por este lado de la región, lo que les decía, lo que más promovemos es el PVC, eh, contra, contra un TPO fabricado por otras marcas en Norteamérica. Y me voy a enfocar en darles algunos puntos, algunas diferencias con las que ustedes pueden identificar o pueden buscar pros o encontrar más bien pros del producto que nosotros vendemos y darles mayor tranquilidad, tanto al ofrecerlo como al adquirirlo. Lo voy a hacer muy rápido. PVC contra TPO, lo que les pongo entre paréntesis creo que es muy importante porque nosotros en SICA también se vende un TPO que es fabricado en Europa, que tiene diferentes características. Al final, TPO, lo que le da el nombre al TPO es como el PVC. PVC hay muchos, ¿no? El TPO son poliolefinas y al final tener poliolefinas le da el nombre, pero la composición de las poliolefinas que se fabrican de este lado más bien en América, en Estados Unidos, están enfocadas a reducir costos, a reducir a vender un producto mucho más commodity que el TPO que puede ofrecerse en Europa. El TPO de Europa es un TPO de alta gama, que les puedo decir que no nos encontramos en América.
y tal vez los únicos que se encuentren son de los que pueda llegar a vender Zika en ciertos proyectos específicos. Me voy a saltar esta se los van a compartir esta grabación y van a tener esta presentación. Entonces estos son como varios puntos de las diferencias entre TPO y PVC. En este caso Zicaplan, que es la marca que competiría directamente con el TPO. Y me voy a este resumen que mi compañero Héctor Villarreal me compartió y que creo que resume muy bien las diferencias. Eh, Me voy a ir a las dos. Bueno, hablemos de las tres membranas. Sarnafil, Cicaplan y TPO. El espesor, lo que platicamos, el Signet Warranty, el espesor de Sarnafil es mayor o igual al valor nominal. Cicaplan es ASTM, permite hasta un 10%, y el TPO son las mismas características, ¿no? Vamos con ASTM. Resistencia química de Sarnafil y de Cicaplan, al ser PVC, ambos tienen una muy alta resistencia química y el TPO tiene una baja resistencia química. Esto quiere decir que se puede ver afectado por diferentes químicos que puedan presentarse en el ambiente o en el entorno en el que esté instalado. Resistencia al fuego. Ahorita les voy a presentar un video rápido. La resistencia del PVC, Cicaplan y Sarnafil, es muy alta. Y el TP únicamente lo que hacen, su composición no le da para ser resistente al fuego, y lo único que hacen es agregarle a su composición, o sea, como un elemento extra, un retardante al fuego, que lo que hace es solamente aumentar un poco el tiempo en el que se va a consumir el, la membrana. Sin embargo, el producto sigue extinguiéndose hasta el final. Esto es importante, la reflectancia solar. Tanto Sarnafil como Cicaplan dan 104 puntos de 104% de reflectancia, y el TPO da 81. No sé si recuerdan que hablábamos de que las membranas Cicaplan y Sarnafil tienen un componente que ayuda a reducir la adherencia de polvo en la membrana. Esto lo que hace es ayudarnos a que el color o la reflectividad de la membrana se mantenga estable por más tiempo, o se mantenga más estable y no se vuelva gris con el polvo, y nos dé una reflectancia mucho más alta. Garantías, creo que ahí estamos al parejo todos. Durabilidad, ya les había platicado, ¿no? Las membranas Sarnafil tienen más de 40 años en el mercado, entonces podemos estar seguros de que nuestras membranas, más allá de la garantía que se puede ofrecer, pueden tener una durabilidad de más de 30 años, probado y comprobado y con estudios de laboratorio, etc. Y el TPO, al ser un producto relativamente nuevo en el mercado, con menos de 20 años de experiencia, pues solo nos pueden ofrecer 20 años porque no tienen probado más, ¿no? Tiempo en el mercado, Sarnafil tiene más de 50 años, Cicaplan tiene casi 30 y el TPO tiene 20 años. Las reparaciones, como les decía, las reparaciones del PVC son sencillas, ya les había dicho, solo es limpiar y volver a adherir, porque no se degrada la capa final de la membrana, entonces el puente de adherencia es muy bueno. Y el TPO, como sí tiene degradación con el sol, sí necesita hacer una preparación con un solvente, dejar que la membrana se prepare y esté apta para poder recibir una capa nueva. Entonces, eso creo que es un factor importante en el tema de mantenimientos. Representación en México y aquí en este caso Latinoamérica, Cicaplan y Sarnafil la tiene, y eso creo que es algo que nos da mucho valor agregado, y ninguna marca de otras marcas de TPO tienen representación, o sea, no tienen oficinas de la marca en cada país. Lo único que tienen son distribuidores, alianzas con contratistas, y eso hace que el producto se promueva. Pero como tal, que la marca esté presente y responda por su sistema, solo Zika. Y luego, bueno, stock de productos. Esto no lo tenemos prácticamente en ninguna de las marcas. ¿Y por qué? Porque son, como ustedes pudieron ver, son sistemas que se componen por
diferente, o más bien por muchos elementos, que cada proyecto prácticamente tiene características diferentes y es muy difícil mantener un stock en donde no sabes que la rotación vaya a ser, qué tanta rotación va a ser, o qué fácil va a ser mover ese producto. Entonces, no hay, casi todos los proyectos se adquieren directamente, el material se adquiere por proyecto. Por eso es muy importante la planeación y el diseño, tratar de evitar urgencias, porque pues, prácticamente el material tiene que viajar o de Estados Unidos o de nuestra planta en Europa o planta en Asia. Entonces, siempre hay que considerar tiempos de entrega, pues mínimo, en el mejor de los casos, me parece que son 3 o 4 semanas. Y ahí de ahí, dependiendo de la geografía, el tiempo que requiera el traslado. Bueno, creo que ya me excedí un poco de tiempo. No sé si lo demás son algunos ejemplos de casos de éxito del producto, que tal vez se los voy a... Ya vieron ustedes varias imágenes, proyectos en toda Latinoamérica donde hemos trabajado con éxito en los últimos años, eh, y que creo que les pueden dar un buen ejemplo de qué tipo de proyectos atacamos con Sarnafil y en dónde podemos estar presentes, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Déjenme ir a... Espera un segundo, estoy tratando de abrir el chat, pero no estoy teniendo éxito. Hola, ¿cómo estás? Hola. Envié algunas preguntas por ti, si puedes Sí, accesar. yo creo que va a ser más fácil, sí. Un Dame un segundo. abrazo. Eh,
aquí tengo algunas de sus preguntas. El comportamiento de la membrana frente a los rayos UV. Las membranas de PVC y Sarnafil en específico tienen un buen comportamiento con los rayos UV. La degradación que pueden presentar, y tenemos estudios de degradación que a lo largo de los años llega a ser de un porcentaje de menos de 1%, 0.9% de degradación tal vez, perder valores de reflectancia o que pueda ir perdiendo espesor. Tiene una degradación muy, muy baja. Por eso es que podemos hablar de proyectos que tienen más de 40 años, porque prácticamente lo que puede dañar a un impermeabilizante expuesto es el sol o los daños mecánicos. Entonces, un impermeabilizante que haya tenido exposición por más de 40 años al sol quiere decir que tiene un muy buen comportamiento y que su degradación es prácticamente nula. Distinción con los pisos de PVC. Bueno, en realidad estas membranas están enfocadas a techos. No sé, no tengo amplio conocimiento en pisos de PVC, pero lo que les puedo decir es que, bueno, estas membranas están enfocadas a techos, a un impacto mecánico o un tránsito bajo, prácticamente solo para mantenimientos. Marcamos los pasos de mantenimientos y no está diseñado para ser un piso, ¿no? Un piso que va a recibir tráfico peatonal con relativa intensidad, no está diseñado para esa forma. Sin embargo, seguramente la composición es la misma. ¿Por qué la membrana Sarnafil G476 es color naranja? Esa parte no se las expliqué. Yo les podría decir, la composición del producto es membrana de fibra de vidrio, igual que la G410. La diferencia y por qué es color naranja es, primero, porque las membranas blancas tienen un componente que los hace resistente a los rayos UV. Esas pueden quedar expuestas. La membrana naranja no. Y esta está diseñada para quedar cubierta del sol, el 100%. ¿Por qué es naranja? Bueno, no tiene ese componente resistente al sol. Y es naranja porque prácticamente como por un contraste visual. Si una membrana blanca la ponemos en el sistema de jardineras y no sé, en algún mantenimiento que se tenga que hacer a la tierra del techo verde, etcétera, es más fácil detectar que ya llegamos a la membrana y no romperla cuando es naranja porque salta a la vista, ¿no? Por contraste visual. Esa es la razón por la que es naranja. ¿Podemos poner una membrana blanca? Tal vez sí, pero estamos poniendo un producto para un uso diferente. Lo que sí es un hecho es que la G476 no es resistente a los rayos UV. Esa sí no se puede dejar expuesta. Tiempos de entrega de los materiales, bueno, que ya les había platicado un poco que en realidad todo depende de la ubicación que tengamos. El mejor tiempo de entrega, tal vez viniendo de Estados Unidos, son 3 semanas. Si viene de China, tal vez nos podemos alargar a 2 meses. Si viene de Europa, mes y medio. O sea, dependiendo mucho. Eso ya lo tendremos que ver dependiendo del país en el que estemos. Y eso nos da ¿no? para tener más idea de a qué nos estamos enfrentando en cuanto a tiempos. Eso sí, lo que sí les puedo decir es tratemos de no manejar urgencias, lo que les decía, ¿no? Siempre consideremos un tiempo de entrega. ¿Cómo pueden obtener información técnica de estos distintos sistemas? Yo les puedo compartir información
los brochures, los manuales más bien de instalación, etcétera, se los podemos compartir. Tal vez con la gente de SICA local lo puede canalizar, con ellos lo podemos canalizar. Nuestras páginas de internet tienen casi toda la información, más bien prácticamente toda la información está en las páginas de internet. Les recomiendo mucho meterse a Sarnafil Estados Unidos, Sarnafil USA, y ahí hay mucha información, hay datos, hay detalles, hay manuales, brochures, casos de éxito, etcétera. Hay mucha información por allá. Valores acústicos y térmicos del Cicaplan 45.000. En realidad las membranas Cicaplan no tienen valores acústicos ni térmicos. Y si llegan a tenerlos, pues son mínimos. Al final es una membrana. Mucho de lo que te da esos valores es el espesor que puedas tener del producto, y pues tienes membranas muy delgadas. En general, ninguna membrana te podría decir que te dé estos valores. Quien te lo da, y lo que les platicaba, son las tabletas, los tableros de aislamiento. En este caso el Sarnatherm es quien nos da valores principalmente, y su función principal es un aislamiento térmico. Si estamos buscando, y eso se mide en valores R, entre más espeso sea o más grueso sea la tableta, vamos a tener un mayor aislamiento térmico. Valores acústicos también nos aporta, aunque no es su función principal, pues también tiene factor de aislamiento acústico, y lo que no tenemos valores asignados para tal. Tenemos algún estudio que nos da alguna referencia, y se los puedo compartir a futuro. Checklist para hacer una inspección de techos. Requisitos, sí, requisitos para calificar como un aplicador. Sí, sí los hay. Tenemos un proceso de certificación de contratistas en donde se establecen, hay todo un procedimiento que tal vez aquí les recomiendo acercarse al asesor de SICA local, y a través de ellos les compartimos el proceso de certificación, porque sí es necesario estar certificados para poder hacer este tipo de instalaciones y poder garantizarlas. Checklist de inspección de un techo sí lo hay, también se los podemos compartir. De hecho, entraría dentro del proceso de certificación de contratistas. Ustedes tendrían que saber exactamente qué puntos debe cumplir un techo, tanto antes como en el proceso, como después, ¿no? En un mantenimiento. El Sarnafil tiende a recogerse con la temperatura natural. Dependiendo del Sarnafil que tengamos, es la estabilidad dimensional que tiene. Sí, como cualquier producto tiende a contraerse, a modificarse o a tener cambios en su estructura. Sin embargo, son muy estables a las temperaturas extremas. Entonces, no tendríamos riesgo de ver deformaciones en el techo con un calor extremo. Cuando la membrana se haya deteriorado, requiere ser reemplazada o removida completamente. No, tenemos la opción de sí, reemplazarla, y aquí lo que les platicaba es, Sarnafil tiene un programa de reciclaje de membranas, en donde todo lo que retiremos se puede mandar de regreso a nuestra planta para reciclaje, y eso puede aportar a que la sustitución del sistema que vayan a poner tenga un cierto descuento, ¿no?, por entrar a este programa de reciclaje. Sin embargo, es muy probable que cuando consideremos reponer el sistema o volver a impermeabilizar, primero tengamos dos opciones. Una, revisar si hay algunas áreas que no estén fallando y no necesiten quitarse. Únicamente podemos recuperar las que hagan falta, ¿no? Con lo que les decía, es muy fácil sustituir, o más bien parchar sistemas de techo. En caso de que queramos volver a poner otra sin tener que quitarlo, podemos poner una capa de PVC sobre el PVC existente,
y puede funcionar, o sea, podemos revivir esos sistemas sin tener que quitar, sin tener que hacer nada, más que poner encima otra vez otra capa del sistema. Son compatibles 100%. Si es PVC contra PVC, no es necesario poner una capa de separación. O podemos ponerla para evitar cualquier irregularidad que pudiera tener el techo viejo, etcétera. Pero sí se puede sustituir. ¿Cuáles son las diferencias específicas entre XPS y EPS y cómo saber cuándo utilizar cuál? Bueno, aquí podría compartirles información más profunda de los aislamientos. Las diferencias que puedes tener son la resistencia a la compresión que pueden tener. Ninguno de los dos son resistentes al fuego, que ese podría ser un contra importante que puedas tener en un edificio. Si es que estás buscando estos niveles de seguridad, UL, etcétera, no tienen la resistencia al fuego y, bueno, no tienen la certificación. Y uno de los puntos que es muy importante hablando de PVC es que no son compatibles con el PVC directamente. O sea, los podemos colocar en un sistema, pero siempre y cuando tengamos una capa separadora entre el EPS y la membrana, porque puede desprender químicos que a la parte baja, o sea, que no son compatibles con el PVC y nos puede empezar a dañar la membrana. Se pueden utilizar siempre y cuando coloquemos capas separadoras. Igual lo que puedo hacer es también ahondar en esa información, se las puedo enviar de forma tal vez ya directa. Eh, mm, 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 mm. Lucernarias para techos, que creo que eso es interesante. Estos serían los eh, domos, en otras zonas los lucernarios y los domos. Tenemos ya una línea, esto está empezando, el año pasado comenzamos con esta línea, eso que les decía, poder ofrecer un sistema completo creo que nos ayuda mucho y muchos de los casos o de los techos requieren domos de iluminación. Hasta el año pasado no teníamos la capacidad de ofrecerlos. Se está empezando ya, en Estados Unidos se hizo una alianza para tener domos, Sarnadomos o Sarnadom, donde ya tenemos la capacidad de ofrecerlos. Todavía no lo hacemos en Latinoamérica, es algo que vamos paso a paso, pero si hay alguna situación o algún proyecto que lo requiera, podemos comenzar a hacer el análisis para ofrecerlo y que pueda entrar dentro de un sistema integral o unas garantías integrales del sistema. Bueno, creo que se repiten varias preguntas. Este, no sé si, creo que respondí varias de las preguntas que se repiten. Voy a tratar de revisar todas y si es posible, con la información que me manden del webinar, tratar de responderles en directo a todos los que preguntaron. Ya me extendí un poco más de la cuenta. Pues quiero agradecerles el tiempo que nos dedicaron. Muchos de ustedes ya conocen los sistemas, muchos de ustedes son nuevos o tenían ciertas ideas de qué tipo de proyectos o de sistemas se pueden hacer, se pueden utilizar. Espero que esto les haya dejado claro, un poco más claro, los sistemas Arnafil. Estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Ahí están mis datos de contacto. Y si no, bueno, con los representantes de SICA en cada uno de los países, también los pueden canalizar hacia mí.
Álvaro, no sé si qué procede. Gracias a ustedes, muchas gracias. Eh, Federico, Carlos, Eric, Marcos. Ya tenés.